Hola, hoy vamos a hablar del presente simple. Para recordar un poco, entonces recordemos que el presente simple se refiere a cosas que tú haces en el presente, ¿vale? Se suele utilizar también para referirse a rutinas. ¿Vale? Entonces el presente simple tiene una conjugación bastante sencilla, pero no por sencilla pues vamos a olvidarla o a descuidarla, ¿vale? Entonces vamos a recordar los pronombres I, you, he, she, o it, we, you de plural y they, ¿verdad? Que eso significan respectivamente yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos, ¿cierto? Entonces, para formar cualquier oración con presente simple utilizamos el verbo en infinitivo y lo mantenemos para todos los pronombres excepto para este grupo de pronombres muy especial, que es el singular de la tercera persona. Entonces ellos van a ser los únicos que tengan como la excepción, ¿vale? Para eso vamos a utilizar varios verbos. Entonces recordemos que para referirnos al presente simple podemos utilizar prácticamente cualquier verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo escribir. Entonces, to write, escribir. Lo correcto sería decir I write, you write, he writes, she writes, it writes. Después seguimos. We write, you write y they write. Recordemos, solo la tercera persona del singular utiliza una S al final y esto sucede en todos los verbos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a utilizar el verbo go. Entonces, lo correcto es decir I go, you go, he goes, she goes, it goes. Vale, y los demás pues continúan como los teníamos. We go, you go y they go. Recordemos. Entonces, solo la tercera persona del plural lleva una S al final. ¿Vale? La forma de negarlo. Recordemos que el auxiliar del presente simple es el do, ¿cierto? Entonces, la forma de negarlo entonces, teniendo en cuenta que nuestro auxiliar es el do is the auxiliary. Para negar, I don't do. De manera alternativa puedo decir I do not do. Entonces yo hago o yo no hago, ¿cierto? Este do lo pongo como ejemplo, pero este lo podemos reemplazar por cualquier verbo que esté en infinitivo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo caminar. Entonces, to walk,
caminar. I don't walk. You don't walk. Vale, en este punto debemos recordar que el auxiliar es do para todos los pronombres, excepto para los pronombres que decíamos ahorita que tenían excepciones. Los pronombres de la excepción, entonces, eran das aplica para he, she, it. ¿Cierto? En este sentido, el do aplica para todos los demás, para I, you, we, you y they. ¿Vale? Entonces, yo para decir, por ejemplo, que ella no camina o que él no camina, diría he does not walk. Ojo, como aquí ya utilizamos la S que veíamos en el presente, entonces en este caso no es necesario poner una S al final. Por tanto, si yo pusiera una S al final acá, estaría completamente mal, ¿cierto? Mal. Siempre lo correcto es decir, he does not walk. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, la estructura del presente simple sigue la siguiente fórmula, por así decirlo. Entonces, pronombre o nombre. Más. En el caso de las oraciones positivas, verbo, infinitive, con o sin S, recordemos lo que les había dicho, siempre teniendo en cuenta los pronombres especiales, que vamos a resaltarlos aquí otra vez, que no se nos pueden olvidar. Y a esto le vamos a agregar un complemento, plus complement. ¿Vale? En el caso de las oraciones negativas, pues bueno. En el caso de las oraciones negativas, la estructura es un pronombre o un nombre, plus el auxiliar, que es do o das, según el caso, plus not, más el verbo, ¿cierto? En infinitivo, más el complemento. Bien, en el caso de las preguntas, pues la estructura es bastante sencilla, ¿cierto? La estructura solamente consiste en cambiar de sitio el das, ¿de acuerdo? Entonces, para pregunta podemos decir que la estructura es do o das, según corresponde al pronombre, más el pronombre, más el verbo, más el complemento. Más, bueno, nuestro signo de interrogación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, utilizando el verbo entender. To understand. Entender. ¿Cierto? Si yo voy a preguntar, ¿entiendes? Sería, siguiendo la estructura, do, más mi pronombre, como yo te estoy preguntando a ti, el pronombre eres tú, o sea, you. You, el verbo en infinitivo. Understand, ya lo habíamos dicho. Understand. Y el complemento, entonces, do you understand the class? ¿Cierto? Si yo quiero hacer esta misma pregunta, pero en tercera persona,
voy a cambiar el do por el das y voy a convertirlo al pronombre que yo necesite. Entonces, si yo voy a preguntarle a ella, hey, tú, más bien, ella entiende, entonces, does she understand the class? ¿Vale? Entonces, sucede lo mismo que habíamos dicho arriba. Es verdad que nosotros para todos los verbos del presente utilizamos una S, ¿cierto? Para cierto tipo de pronombres especiales. Este, como podemos ver, es un pronombre especial, pero como utilizamos como auxiliar el das y no el do, ya incluimos la S, entonces aquí no va una S. ¿Listo? Bueno, la respuesta a esta pregunta son respuestas cortas que consisten básicamente en sí o no, ¿cierto? Entonces, short answer. Yes, I do. O yes, she does. O no, I don't. No, she doesn't. Y bueno, hasta aquí hemos comprendido las bases. Es muy importante tener claro cuándo se usa la S y cuándo no, cuáles son los pronombres especiales. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima, gracias.